cuando se nos habla de Jesucristo, de Jesús, el Hijo de Dios, ante este nombre y ante esta personalidad tan magnífica que es el Hijo de Dios, mucha gente se ha burlado, mucha gente ha pisoteado el nombre de Jesús, otros se han reído, otros más ya la aceptaron, gracias a Dios. Sin embargo, hermanos, esta pregunta es una pregunta que frecuentemente se extiende a la humanidad. ¿Qué hará la humanidad? ¿Qué hará el hombre? ¿Qué hará la mujer? ¿Qué hará usted con Jesús? Y es precisamente lo que vamos a aprender hoy a través de la palabra del Señor. ¿Qué harás con Jesús? Pues la palabra del Señor, hermanos, dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. Este Evangelio de San Mateo, hermanos, escrito por el mismo San Mateo en el año 60 al año 65 de Cristo más o menos, San Mateo escribe para los judíos, hermanos, con el propósito de probar que Jesús es el Mesías, el Rey eterno. Este Evangelio de San Mateo, hermanos, está lleno de lenguaje mesiánico, y en este capítulo nos menciona parte de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Nos menciona, hermanos, aproximadamente desde que los líderes religiosos condenan a Jesús hasta un poquito antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este versículo nos habla del juicio contra el Señor. Después de ser juzgado por Poncio Pilato y al no encontrar culpa alguna en la personalidad, en la vida de Cristo, trata de librarlo, hermanos, y pregunta al pueblo qué hacer con Jesús. Él, hermanos, ya se había percatado que era una persona justa, una persona que no había culpa en él. Sin embargo, hermanos, ante la multitud, ante la muchedumbre de gente que le condenaba, hermanos, él llegó a preguntar, hizo una pregunta a cada uno de los que estaban escuchando y estaban ahí, siendo, hermanos, parte de la gente que le estaba condenando. La pregunta es: ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué le hacemos a Jesús? ¿Qué se hará con Jesús el Cristo? Dice este versículo: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Una pregunta que fue extendida a la gente, hermanos, a todos los seres humanos, hombres, mujeres, que estaban ahí, hermanos, entre ellos líderes religiosos, y cada uno de los que estaban ahí tuvo la oportunidad de elegir, tuvo la oportunidad de defender si fuese posible, tuvo la oportunidad de haber dicho algo diferente a lo que los enemigos del Señor gritaban, que era: crucifícale. Queremos que sea muerto en un madero, queremos que sea crucificado. La pregunta fue extendida a todos: ¿qué pues haré? Dice Poncio Pilato, ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dicen, hermanos, todos: sea crucificado. Lamentablemente, hermanos, la respuesta de la multitud de gente fue una respuesta negativa. Ellos bien pudieron contestar, hermanos: Dios mío, pues no sé, vamos a adorarle, vamos a aceptarlo, por mencionar alguna de las decisiones que bien pudo haber tomado la gente. Sin embargo, me atrevo a pensar que unánimes dijeron: crucifique, que sea crucificado. Esta porción de la palabra del Señor, hermanos, que encontramos en esta pregunta que formula el gobernador Poncio Pilato al pueblo judío, en la actualidad, hermanos, puede ser, hermanos míos, esta pregunta a su vida: ¿qué pues hará de Jesús? Se le pregunta: ¿qué hará de Jesús? Esta pregunta, hermanos, fue hecha a hombres volubles, hombres que, como bien aprendimos en la mañana, hermanos, que un domingo gritaban: ¡viva el Rey! Y gritaban: ¡bendito el que viene en el nombre del Señor! Y ahora estaban gritando: ¡crucifíquele, crucifíquele! Este era el destino que le esperaba al Señor
en labios de aquellos hombres y de aquellas mujeres que se les extendió esta pregunta: ¿qué haremos de Jesús el Cristo? ¿Qué se hará de este Jesús? Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Y la gente respondió: crucifíquele. Hoy la pregunta sigue extendiéndose a su vida. ¿Qué hará con Jesús? ¿Sabe que Jesucristo es el amor de su vida? ¿Sabe que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? ¿Sabe que Jesús lo ama? Y ante esta verdad, ante esta gran verdad que Él murió en la cruz del Calvario, ¿qué pues hará usted? ¿Qué pues hará con Jesús? ¿Qué hará? Contestará como esta gente: crucifíquele. Entre otras palabras, no lo aceptamos, no lo queremos. ¿Cuál será su respuesta? Y esto es precisamente lo que hoy vamos a considerar, hermanos, a través de la palabra del Señor, ya que, hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, es una pregunta, hermanos, que determina una acción a tomarse. ¿Qué haremos con Jesús? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 26, aquí en San Mateo capítulo 26, regresamos un poquito con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 26, versículos 20 al 25, y si no les es molesto, hermanos, les invito a que demos lectura en pie. San Mateo 26, 20 al 25. Gloria al Señor. Doy lectura al versículo 20 y ustedes, hermanos, el 21, y los unimos en el 25. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos, que uno de nosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces ellos respondieron y dijo: el que mete la mano conmigo en tu plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. ¿Todos? Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Ocupen su lugar. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Traicionarle como le hizo Judas Iscariote? Por recordar, hermanos, este personaje que la Biblia nos habla de Judas, era uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Uno que, hermanos, caminaba con Jesús en los viajes que tuvo el Señor. Ahí estaba Judas. Ante los milagros hermanos, que Jesús hizo, los contempló Judas también. Además de esto, hermanos, era el tesorero, ocupaba un lugar muy importante. Nada más que, hermanos, este hombre cometió un error muy grande: fue traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Judas, hermanos, fue elegido para ser uno de los 12, toda la evidencia, hermanos, en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, señala el hecho de que él nunca llegó a creer en Jesús, en que Jesús era el Hijo de Dios. Y tal vez, hermanos, ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuese el Mesías. Sus discípulos le llamaban Mesías, le llamaban Señor, le llamaban el Cristo. Él le decía únicamente maestro, le decía rabí. Este hombre, hermanos, aunque caminaba, aunque estaba con Jesús, le faltaba algo, que era la fe en Cristo. Esta falta de fe, hermanos, en Jesús fue la base, hermanos, para su peor ruina. Y fíjense, hermanos, que cuando nosotros hablamos de este hombre, de este varón, hermanos, él tenía muchos argumentos para poder buscar, para poder, hermanos, ser uno de los amados del Señor, no que no lo fuera, sino que él llegó a cometer el error de traicionar al Señor. Ya estaba profetizado, ya estaba escrito en la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 41:9, precisamente dice: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Fíjense, hermanos, que nosotros nos damos cuenta de que muchas veces el cristiano, el Hijo de Dios,
llega a conocer a Jesús, llegó a contemplar milagros, llegó a contemplar cómo el Señor Jesús sanó a un enfermo, liberó a un endemoniado, salvó al drogadicto, hizo una obra extraordinaria en nuestra vida, nos transformó, nos cambió. Pero pasa el tiempo y las personas pierden su relación con Dios, y esto nos lleva a traicionarles. La palabra del Señor, hermanos, nos dice que cuando Jesús se sentó a la mesa con los 12, me atrevo a pensar que, hermanos, con una tristeza inmensa, les llegó a decir: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y lo sabía, él conocía esta verdad. Y no me atrevo a pensar que lo haya dicho con mucha alegría, con mucho regocijo. Dice que, hermanos, aquellos 12 que estaban sentados a la mesa, cada uno se puso triste. Y cada uno, hermanos, empezó a preguntar: ¿soy yo, Señor? Me atrevo a pensar que se espantaron y dijeron: oh Dios, ¿acaso seré yo? Yo te voy a entregar. Y la respuesta, hermanos, a esto, dice el Señor, entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fue al tal hombre no haber nacido. Ya bien, hermanos, estaba diciendo el Señor: uno de ustedes me va a entregar. Les decía: esto ya está profetizado, es necesario que suceda, pero hay de aquel hombre. No estaba escrito, al menos en el Antiguo Testamento, no encontramos en que el nombre de Judas Iscariote, que sería quien entregara a Jesús. Se decía de alguien que lo iba a entregar. Y hermanos, aún el Señor dijo, no fue claro, no le dijo: eres tú, Judas, sino le dijo: hay aquel. Hay aquel, dice la palabra del Señor, las palabras, dice: bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Conociendo las intenciones de este hombre, conociéndose a sí mismo, respondiendo Judas, dijo: hermanos, dijo: ¿soy yo, maestro? Y aún, hermanos, estando la respuesta del Señor, que le dijo: tú lo has dicho. Él pudo haber reaccionado, él pudo haber pensado: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? ¿Hacia dónde voy? Y sin embargo, hermanos, no lo hizo así. ¿Cuántas veces el cristiano hace con Jesús traición? ¿Qué hace con Jesús? Lo traiciona. Ya lo conoció, ya lo aceptó, es su Dios. Y hermanos, hasta verbalmente llegó a decir: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Lamentablemente, hermanos, se llega a traicionar al Señor. ¿De qué manera? Hermanos, la traición de Judas fue venderle, fue entregarle. No podemos entregar al Señor porque no lo tenemos aquí. Sin embargo, hay gente que lo llega a traicionar. Después de haber dicho: Señor, yo te acepto, después lo traiciona, le da la espalda, se va al mundo. Y cuando tiene la oportunidad de predicar de Jesús, hermanos, le da la espalda. Gente que le ha vuelto la espalda y que le ha dicho: yo no sé. Y la gente ha dicho: oye, creo que tú eres cristiano. Y ha dicho: yo no creo en esas cosas. Hermanos, ¿qué hará con Jesús? ¿Traicionarle? Después de que él muriera en la cruz del Calvario, después de que él, hermanos, haya entregado su vida, y luego la gente llega a entregarle, llega a traicionarle, cometiendo, hermanos, lo más terrible, cuando como seres humanos decimos: mi hermano me traicionó, mi hermano en la carne me traicionó, a la persona que yo tanto estaba confiando en mi vida me traicionó. Mucha gente llega a traicionar al Señor. Le conoció y se alejó, se fue. Ya no conoce, ya no quiere más de Jesús. Le está traicionando, le está dando la espalda, no está cuidando, no está guardando la comunión con el Señor. Pero qué importante, amados hermanos, que cada uno considere siempre ser fiel al Señor.
lo contrario a la traición. Podríamos decir, hermanos, que es la fidelidad al Señor, mantenernos firmes al Señor. Dice la palabra del Señor que el que perseverare hasta el fin, este poseerá todas las cosas. Tendrá la vida eterna también. Hoy la gente puede, y en muchas ocasiones, hermanos, traiciona al Señor Jesús con su conducta. No se llega a valorar a Jesús ni las bendiciones que Cristo le ha dado, la salvación de su vida, el gozo, la paz, la tolerancia, los frutos del Espíritu. Y se rechaza, hermanos, y se traiciona al Señor. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en San Lucas capítulo 22. El Evangelio, hermanos, de San Lucas, en su capítulo 22, con la ayuda del Señor. San Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62, con la ayuda del Señor. Agradezco a los hermanos que ya están en pie. Les pido a los demás hermanos que nos acompañen dando lectura en pie. San Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62, con la ayuda del Señor. Doy lectura al versículo 54 y nos unimos en el 62. Dice de la siguiente manera: y prendiéndole, trajéronle y metieronle en casa de los príncipes de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó en medio de ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo, y éste con él estaba. Entonces él negó diciendo, mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces vuelve el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que Todos. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Gracias, ocupen su lugar. Gloria al Señor. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás? ¿Negarle como lo hizo Pedro? Judas lo traicionó, Pedro le negó, San Pedro le negó. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, es muy conocido por cada uno de nosotros. Hermanos, este varón, uno más, hermanos, de los discípulos del Señor, que en sus momentos de valentía, en sus momentos, hermanos, en el cual se sentía fuerte, le llegó a prometer al Señor que no lo iba a dejar. Un hombre atrevido, un hombre que cuando el Señor decía, voy a ir a tal lugar, voy a hacer esto, uno de los primeros era Pedro precisamente. Uno de los que se atrevía a preguntarle al Señor era Pedro precisamente. Uno de los que contempló también, hermanos, los milagros del Señor. Pero hermanos, al recordar qué había dicho Pedro antes de negarle, ¿qué había dicho Pedro? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él había prometido, él había dicho, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Y hermanos, esto lo hizo en un momento determinado de su vida. Pero hermanos, lamentablemente, en el momento decisivo, llegó a negar al Señor. Un hombre, hermanos, que tuvo la dicha de contemplar al Señor y de ver cuando el Señor fue aprendido, fue tomado. Y después de esto, hermanos, dice la palabra del Señor que lo que hacía era seguirle de lejos, viendo lo que le acontecía a su maestro, viendo lo que le acontecía a su Señor. Y lo miraba de lejos, cómo lo llevaban golpeando, quizá blasfemando, injuriándole al Señor. Y él estaba ahí presente, estaba viendo, pero no se acercaba. Más aún, cuando se le llegó hermanos, a identificar, tú eres uno de ellos. Por su forma quizá de vestir, por su forma
quizá del comportamiento, o muy conocido también. Sin embargo, hermanos, lo importante es que lo llegaron a reconocer y le dijeron, tú eras uno de ellos. Y lo negó, hermanos, 3 veces llegó a negar y dijo, yo no le conozco. Hombre, no soy yo, te estás equivocando. Y le negó, hermanos. Cuando esto sucedió, recuerda muy bien lo que el Señor le dijo en el momento en que, hermanos, dice la palabra del Señor en el pasaje que nosotros dimos lectura. Nos dice, hermanos, que cuando cantó el gallo, él se acordó, hermanos, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando él se dio cuenta de esto, se había dado cuenta, hermanos, de que había negado a su maestro, había negado a su Señor, había negado a aquel que se recostaba en su pecho y que, hermanos, le consolaba en sus momentos de angustia, en el momento cuando estaba a punto de hundirse en el mar, y aquel que le salvó, aquel, hermanos, que estaba en sus momentos tan difíciles, la había negado. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando él se percató de esto, dice, saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Muchas veces, hermanos, el cristiano le ha dicho al Señor, Señor, tú has muerto por mí en la cruz del Calvario, te diste completamente, no negaste llevar el precio de mi pecado, moriste en la cruz por mí, yo te voy a ser fiel, yo te voy a buscar, yo no te voy a dejar, Señor, y con lágrimas, en un momento como Pedro lo había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar ahí, nunca me escandalizaré. Sin embargo, hermanos, en un momento llega a negar a su Señor. El cristiano llega a sucederle lo mismo. Con mucha tristeza, con mucho dolor, se llega a percatar, yo le prometí al Señor ser fiel, le prometí al Señor no alejarme de Él, le prometí al Señor cantarle con todo mi corazón, le prometí al Señor estar en su casa, y promesas que se le ha hecho al Señor. Y finalmente, hermanos, llega un momento en el cual ni cuenta se dio y ya le negó, ya se apartó. Lo que había dicho se le olvidó. Ahora vive una vida desenfrenada, lejos de Cristo, lejos de su Señor. Amados hermanos, aquí encontramos a este hombre, a San Pedro. Hermanos, cuando él se da cuenta de esto, él tiene la dicha de reflexionar y llorar amargamente, sintiendo lo que había hecho cuando Judas no lo había podido realizar. Él sintió su culpa, se ahorcó y murió. Pedro, todo lo contrario, reflexionó y dijo, he negado a mi maestro, he negado a mi Señor. Qué bueno que el cristiano sienta cuando ha pecado contra su Señor. Duele el corazón, hermanos, duele, hermanos míos, lo que se ha hecho. Si se ha fallado al Señor, duele inmediatamente. Aquel muerto espiritualmente no siente nada. Un hombre le dijo a un pastor, pastor, usted dice que el pecado pesa mucho, yo no lo siento. Y el pastor le dijo, mira, ve, busca a un muerto, a un difunto, y pone un bulto de cemento encima. ¿Crees que lo va a sentir? Dijo, no, pues está muerto. Pues tú no lo sientes porque estás muerto espiritualmente. Y es que muchas veces, hermanos, el pecado llega a matar espiritualmente a una persona y no siente el peso de su pecado. Pero cuando todavía haya ahí amor hacia su Señor, se reflexiona y se dice, oh Señor, fallé, pequé contra ti, se arrepiente, hermanos. Pedro alcanzó misericordia. Hoy la palabra del Señor nos hace ver, ¿qué haremos? Vi cuando Poncio Pilato, hermanos, preguntó, ¿qué haremos con Jesús el Cristo? ¿Qué se hará de Jesús el Cristo? Y la gente respondió, crucifíquenle. Ahora, hermanos, la actitud de Pedro fue negarle, fue darle la espalda, buscarlo de lejos como muchos lo hacen. Dicen conocer a Cristo, pero lo mira nada más de lejos. Yo no quiero compromisos contigo, Señor. Yo te miro, yo sé que tú vives, yo sé que tú eres santo, yo sé que tú un día vienes, pero no doy otro paso más. No me acerco, porque no quiero compromisos.
Hoy, hermanos, el Señor precisamente le hace reflexionar. ¿Qué hará con Jesús? ¿Qué hará con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario? Con su Salvador. ¿Le seguirá de lejos? ¿Le negará? ¿Lo traicionará? O vamos a ver lo que dice San Mateo 26:56. Gloria al Señor. San Mateo, capítulo 26, versículo 56. Así como están sentados, vamos a dar lectura. San Mateo 26, con la ayuda del Señor, versículo 56. Dice: mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Hermanos, ¿qué hará con Jesús? ¿Dejarle? Los discípulos también, cuando sucedió, hermanos, el momento tan necesario de mostrar el respaldo al Señor, huyeron. Ante el peligro, huyeron. ¿Huyeron por qué? Por miedo quizá. Ya el Señor se los había dicho anteriormente. Muchos de los discípulos volvieron atrás. Recordemos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a los 12 discípulos: ¿quieren irse ustedes también? ¿Quieren irse? Ya se los había dicho el Señor. Sin embargo, hermanos, encontramos a este hombre, San Pedro, que le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria al Señor. Hermanos, en ese momento todo marchaba bien, pero en el momento decisivo abandonaron al Señor, dejaron al Señor. También, hermanos, hoy Jesús hace una pregunta: ¿cuál será la respuesta? ¿Cuál será? ¿Qué hará usted con Jesús? O ya lo conoce, ya escuchó de Cristo que le ama, ya escuchó de que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, de que llevó ahí sus culpas, sus pecados, sus delitos, a una misma enfermedad, dice la palabra, que fue vencida en la cruz del Calvario. El enemigo fue vencido ahí también, hermanos. Hoy, ¿qué hará usted con Jesús? Hoy la palabra del Señor le habla a su vida. ¿Qué hará con Jesús? Judas y Pedro fallaron. Los discípulos también se alejaron del Señor. Cada uno desde su diferente perspectiva, pero fallaron. Abandonaron al Señor, negaron al Señor. Y hermanos, también encontramos que traicionaron al Señor. Dos de ellos tuvieron la dicha de rectificar. Judas no lo pudo hacer. Judas, hermanos, se arrepintió del daño que había hecho. Sin embargo, hermanos, no fue para buscar a Dios. Hoy el Señor le habla a su vida. ¿Qué hará usted con Jesús? Él ya mostró, Él ya hizo algo por nosotros. No diremos: ¿qué hará Jesús por nosotros? Hoy, ¿qué hará usted con Jesús? ¿Le negará? ¿Le rechazará? ¿Lo dejará? ¿O qué hará con Jesús? Él es bueno. Él quiere darle salvación, vida eterna. Él se preocupa por usted. Pero ¿qué hará con Jesús? ¿Le buscará? ¿Le dará su corazón? Si ha errado, si se ha equivocado, le dirá: Señor, perdóname. ¿Rectificará? ¿O irá y se condenará aún más todavía como lo hizo Judas? Hoy la palabra del Señor le habla a su vida. Hermano, ¿qué hará con Jesús? Amigo, ¿qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Cristo? ¿Le aceptarás? ¿Lo rechazarás? ¿Qué harás? Él está hoy con sus brazos extendidos. Sus manos de misericordia están esperándole a que usted le diga: yo te acepto. ¿Qué voy a hacer? Te acepto y te voy a seguir. No piense en otras cosas. Hoy el Señor le habla a su corazón. No es obra de la casualidad, hermano, en que hoy usted esté en la casa del Señor. Dios lo trajo porque lo ama. Pero ¿qué hará con ese Cristo? ¿Qué hará con el Señor? ¿Qué hará con su Dios? Él es el único, el verdadero. ¿Qué hará con Él? ¿Lo rechazará? Esta es su decisión. ¿Lo aceptará? Es su decisión también. Le invito a estar en pie. Si usted le quiere dar gloria al Señor hoy, ¿qué hará con Jesús? Quisiera darle la gloria al Señor. ¿Por qué no deja su lugar y viene ante la presencia del Señor y le dice: Señor, no tengo otra cosa que hacer más que aceptarte, más que buscarte, adorarte por lo bueno que eres? ¿Qué hará usted con Jesús? ¿Lo negará? ¿O simplemente será indiferente?
¿Le rechazará con su indiferencia? ¿Por qué no deja su lugar y viene ante el altar? Viene ante el Señor y le dice: Señor, yo te amo y te voy a buscar. Oramos al Señor y somos despedidos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, estamos delante de tu divina presencia, Señor mío, para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque tú has hecho muchas cosas con nosotros, por nosotros. Has dado tu vida en la cruz del Calvario. Dios de los cielos, Jehová, Dios mío, nos diste a tu Hijo unigénito para que, Señor, pagara el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Oh Señor, hoy hemos aprendido a través de tu palabra, Dios de los cielos. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con Cristo? ¿Qué haremos con el Señor? Dios, nosotros te hemos aceptado. Nosotros hemos dicho: creemos en ti. Señor, nosotros te hemos aceptado, Dios de los cielos. Pero sin lugar a duda, habrá alguien que aún nos ha entregado a ti. Habrá alguien que te ha traicionado con su falta, con su pecado, pero hoy está rectificando. Hoy, Señor, está platicando contigo y pidiéndote perdón y misericordia. Te rogamos que atiendas a esa súplica, Señor. También habrá hombres que, Señor de los cielos, en algún momento te han negado con su conducta. Te hemos negado con nuestra conducta. Pero, Señor, que hoy estamos pidiéndote que tengas misericordia de nosotros. Atiende, Señor, a nuestra súplica. Ayúdanos a rectificar el camino, Señor. Hay quienes, Dios mío, te han abandonado, se han alejado de ti, Señor. Dios de los cielos, ten misericordia. Vuélvelos al camino de rectitud, vuélvelos al camino perfecto, vuélvelos, Dios mío, una vez más a la senda antigua, Señor. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos por esta iglesia, por este pueblo, por cada uno de los presentes, Señor. Dios de los cielos, escucha, Dios mío. Dios, aquí hay hombres, mujeres que se están entregando a ti, Dios mío. Dios, escribe nombres nuevos en el libro de la vida. Acepta, Dios mío, la oración, la súplica. Escucha, Dios mío. Salva las almas, Dios. Salva las almas, bendito Padre. Salva, Dios mío, al que vive sin Cristo. Salva a aquel que vive en pecado. Perdónale sus faltas, Señor. Dios, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Yo sé que tú lo haces, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Tú eres nuestro Padre Celestial. Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Dios mío. Te alabamos y te glorificamos. Ahora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Hazla viva, hazla eficaz en cada corazón. Se ha llegado el momento de salir, Dios mío, de este santo lugar. No sin antes pedirte, Señor, para que tú bendigas a tu iglesia en este inicio de semana, Señor. Guarda a los que trabajan, bendícelos, bendice sus trabajos. Dios, los que estudian, sígueles ayudando. Los que están en sus hogares, derrama de tu gracia, Señor. Dios, y todos estamos bajo el hueco, Dios mío, de tu preciosa mano. Dios, bajo la sombra del Altísimo. Dios de los cielos, te damos gracias. Lleva a cada uno con tu bendición y queda con los que vamos a quedar. Y mientras distantes unos de otros, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, buen Padre Celestial, la comunión y participación con tu Santo y Divino Espíritu, sea con todos hoy y siempre. Amén. Hay libertad de dar gracias a Dios, hermanos. Saludarse en el amor de Cristo. Hay venta pro templo. Recuerden, hermanos, que es para la obra del Señor. Hermanos, con la ayuda del Señor. Pasen, compren. Dios les bendiga. Buen inicio de semana.